explorando el poder oscuro, la energía maldita. Aún con la duda persistente de si estos acontecimientos podrían estar relacionados con alguien de la Sala Blanca, no puedo asegurar si son síntomas de su presencia. Recuerdo claramente que, al principio, los espectros que veía eran simplemente residuos de una energía que parecía desvanecerse en el aire. Eran figuras etéreas, apenas visibles, que se desvanecían rápidamente. No sabía qué significaban ni por qué los estaba presenciando, pero su mera existencia me desconcertaba y me llenaba de intriga. Todo esto comenzó de una forma muy inusual. Fue un día como cualquier otro en mi vida cotidiana cuando regresé a los dormitorios después de un largo día de clases y entrenamiento. Sin embargo, de alguna manera, sentía que estaba siendo observado. Una sensación inquietante se aferró a mi espíritu, como si una mirada invisible estuviera sobre mí. Esta sensación me recordó a los instructores de la Sala Blanca, quienes solían vigilarnos de cerca con sus ojos penetrantes y su aura intimidante. Aunque no me molestaba en sí, era extraño experimentar esa sensación en mi propio dormitorio, un lugar que debería ser mi refugio seguro y privado. Decidí mantener la calma y actuar con cautela. Comencé a buscar cualquier indicio de cámaras o micrófonos ocultos en mi habitación. Inspeccioné cada rincón meticulosamente, observando cada objeto y buscando cualquier señal sospechosa. Revisé mis pertenencias personales, los muebles, las paredes e incluso el techo, buscando cualquier dispositivo de vigilancia que pudiera haber sido colocado sin mi conocimiento. Aunque no encontré ninguna evidencia concreta, la sensación persistía, lo que me llevaba a preguntarme si había cámaras y micrófonos bien camuflados que aún no había descubierto. La incertidumbre y la sensación constante de estar siendo observado me mantenían en alerta. Cada vez que entraba en mi habitación, sentía una presencia invisible acechando en las sombras. Seguiría siendo cauteloso y estaría atento a cualquier indicio adicional que pudiera confirmar mis sospechas. En el día siguiente, como de costumbre, me levanto temprano para salir a correr. Siento la frescura del aire en mi rostro mientras me preparo para empezar mi rutina matutina. Después de ducharme y hacer mi rutina habitual, me pongo una sudadera con capucha oscura y unos pantalones deportivos oscuros. Guardo mi uniforme escolar en mi mochila y me dirijo a la salida de los dormitorios con cuidado para no encontrarme con otros estudiantes. Caminando por el campus de la escuela, me dirijo a un área poco frecuentada por los alumnos. Es un lugar tranquilo y apartado donde puedo concentrarme en mis ejercicios. Comienzo a frotar mis manos, como siempre lo hago antes de empezar mi entrenamiento. Es algo que hago 6 días a la semana para mantener mi condición física en óptimas condiciones. Considero que puedo lograr mejores resultados. Mientras me pierdo en mis pensamientos, siento una presencia oculta entre la oscuridad acercándose hacia mí. Mi instinto se activa y me pongo en alerta. ¿Quién podría ser? Me detengo y observo a mi alrededor, tratando de identificar la fuente de esa presencia. El eco de un crujido siniestro, como el de una rama seca rompiéndose bajo la bota de un caminante imprudente, reverberó en el aire. Su origen era un misterio, pero su presencia era tan palpable como la humedad antes de una tormenta. Algo estaba sucediendo, algo que rompía con la normalidad de mi mundo. Desde el suelo, el sonido grotesco emergía de una figura que parecía extraída de una pesadilla. Tenía múltiples brazos adheridos a su cuerpo, moviéndose con una sincronía espeluznante que desafiaba la naturaleza. A pesar de su apariencia inhumana, la figura emanaba una aura que era innegablemente humana, pero distorsionada, como una canción familiar tocada en una tonada discordante. Esta aura, densa y opresiva, creaba un ambiente pesado y sofocante que se extendía por todo el lugar, como una neblina espesa. La figura se movió hacia mí, sus movimientos eran extrañamente fluidos a pesar de su apariencia grotesca. A medida que se acercaba, pude discernir sus rasgos con mayor claridad. Era como mirar un cuerpo en descomposición en movimiento, la piel descolorida y los músculos expuestos en una danza macabra de vida y muerte. Sin embargo, no retrocedí ante su embestida. En un instante, su cuerpo crujía, como si los huesos se rompieran de una manera que desafiaba la lógica y la anatomía. Su mitad superior giró de una manera que ningún cuerpo humano debería poder hacer, balanceando un brazo hacia mi cuello. Me tomó por sorpresa, pero mi instinto de supervivencia prevaleció. Logré bloquear su ataque y retroceder, poniendo distancia entre nosotros.
Sentí un ardor en el brazo, un corte profundo que había atravesado la tela de mi sudadera y alcanzado mi piel, dejando una línea roja de dolor. Mi análisis de la situación fue interrumpido por la risa de la figura. Más que una risa, era un sonido gutural que parecía una mueca de dolor. Rápidamente, se lanzó hacia mí de nuevo. Esquivé su primer ataque y cerré la distancia, golpeándola en el rostro y esquivando su segundo ataque. Pude ver de cerca el filo de sus uñas, afiladas como cuchillas, que pasaron peligrosamente cerca de mis ojos. Sin perder un momento, agarré su brazo y, con toda la fuerza que pude reunir, la lancé hacia atrás. Su cuerpo impactó contra la acera de concreto con un sonido sordo. Teniendo en cuenta que hace unos segundos había roto literalmente los huesos de su espalda para atacarme, esto debería ser solo un rasguño para ella. Parecía que los movimientos que implicaban romper huesos o causar dolor no eran efectivos contra esta criatura. Era como luchar contra una pesadilla hecha realidad. La criatura se levantó rápidamente, como si la gravedad no tuviera ningún efecto sobre ella. Sus múltiples brazos se movían al unísono, como si estuvieran orquestados por una mente singular y perturbadora. En ese momento, me acordé de algo crucial. ¿Acaso este era el momento en el que la obra maestra de la Sala Blanca probaría por primera vez el sabor del fracaso? Era algo que nunca antes había sucedido, alguien que pudiera vencerlo. Anhelaba que este momento llegara para mostrarle a su padre, un ser aparentemente perfecto, que en lo profundo de él también había espacio para la derrota. El sentimiento de ganar o de no ser vencido estaba incrustado en su alma, grabado con fuego y determinación. La risa gutural de la criatura llenó el aire una vez más, enviando una sensación extraña por todo mi cuerpo. Era como si cada vibración de su risa resonara en lo más profundo de mi ser, desafiándome a enfrentarla. La criatura se abalanzó hacia mí, acortando rápidamente la distancia entre nosotros. Sus brazos se balanceaban amenazadoramente, listos para golpearme con una fuerza descomunal. Antes de que pudiera impactarme, mi instinto de supervivencia se activó. Giré rápidamente sobre mis talones y salté, sintiendo el suelo resquebrajarse bajo mi impulso. Las chispas saltaron en el aire, iluminando la escena con destellos fugaces. En ese mismo instante, mi pierna se elevó en una patada elevada, el sonido de mi bota chocando contra los huesos de la criatura resonó en el aire, acompañado por el crujido ominoso de su esqueleto cediendo ante mi fuerza. Pero la criatura no se rindió. Recuperándose rápidamente, se lanzó hacia mí una vez más. Sus movimientos eran ágiles y coordinados, evitando mis golpes con destreza. Me di cuenta de que tenía una regeneración asombrosa, sanando cualquier daño que le infligía. Mientras seguía peleando, mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una estrategia para vencerla. Me di cuenta de que debía cortar cada balanceo de sus brazos, aprovechando cada oportunidad para impactar y ganar ventaja. Sin embargo, su regeneración anulaba cualquier daño que le hacía. Me quedé sin opciones. Podría intentar escapar, lo más racional, pero no había garantía de éxito. La criatura era increíblemente rápida y seguramente me alcanzaría en un parpadeo. Una mueca de dolor se dibujó en mi rostro al recibir un corte profundo en el hombro, recordándome lo implacable que era. Pero en medio de la adversidad, algo dentro de mí se encendió. El sentimiento de ganar este encuentro despertó una energía feroz en mi interior. Esa misma energía oscura que envolvía a la criatura ahora me rodeaba a mí, concentrándose en mis puños. Reconocí que tal vez esa era la clave para hacerle daño. Sin esperar más, abandoné la eficiencia en los golpes calculados y precisos. Mis ataques se volvieron una tormenta salvaje, golpeando por instinto, sin pensar en estrategias o tácticas. Cada puñetazo y patada era una descarga de pura fuerza y determinación. Lentamente, cada golpe empezó a destruir la manifestación de la criatura, debilitándola poco a poco. Con cada golpe, el susurro de los gritos de advertencia se intensificaba en el aire, creando una atmósfera aún más opresiva. La criatura se balanceaba de forma anormal, su velocidad aumentando a niveles inhumanos. Una especie de energía ardiente la envolvía, creando una aura aún más amenazante. Finalmente, después de una lucha feroz y despiadada, lancé un último golpe con todas mis fuerzas. La criatura se desvaneció en partículas residuales, disipándose en el aire. Había ganado. El sentimiento de victoria y satisfacción inundó mi ser.
En ese momento, decidí que hoy me tomaría el día libre. Después de una batalla tan intensa, necesitaba descansar y recuperarme. Me alejé del lugar, sintiendo el peso del esfuerzo en cada paso. Final de flashback. Una vez que salí del aula, pasando por un pasillo poco concurrido por los estudiantes, saqué mi teléfono con la intención de responderle el mensaje. Me adentré en la aplicación de chat y noté que seguía conectado, lo que indicaba que probablemente estaba esperando mi mensaje. Decidí enviarle un mensaje directo sobre el tema y le pregunté, ¿a qué te refieres con sucesos extraños? No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. Su mensaje decía, eso debería ser un sí, Quillo, entonces, ¿los puedes ver? Al leer su respuesta, mis sospechas sobre este individuo no se confirmaron, pero al menos sabía que él también era consciente de los sucesos extraños. Decidí responderle, digamos que sí los puedo ver. Él me contestó, bueno, lo que ves se llama espíritus malditos. Te daré una explicación breve. Son manifestaciones de emociones humanas negativas. Son creados a partir de la maldición que los humanos producen cuando mueren. Te contaría más, pero sería mejor hacerlo en persona. Recordando el encuentro que tuve con esa criatura hace unas semanas, pensé en una respuesta. Hasta el momento, él me había brindado información sobre este tema, así que decidí decirle la verdad. Sí, tuve cierto encuentro. Sin embargo, en ese día sentí una energía recorriendo mi cuerpo. ¿Podrías explicarme de qué se trata? Él respondió. Así que ya experimentaste la energía maldita. Es algo crucial para enfrentarte a las maldiciones y los espíritus malditos. Seguramente la energía se está liberando inconscientemente de tu cuerpo. Te explicaré cómo puedes usar tu energía o darte una idea de cómo mantenerla. La energía maldita es una fuerza que se genera a partir de las emociones negativas de los humanos. Continuamos intercambiando mensajes mientras él me daba consejos sobre cómo canalizar y controlar la energía maldita. Me explicó que debía aprender a manifestarla y a mantener un estado de calma y concentración para contenerla. Antes de despedirse, él me dijo, bueno, te hablaré en otro momento, Kiyotaka. Tengo que atender un asunto. Así que practica el autocontrol. Adiós. Tomé capturas de los mensajes para luego apuntarlos en un cuaderno, asegurándome de mantener toda la conversación en secreto. Sería molesto que un tercero se enterara de esta conversación. Antes de guardar mi teléfono, eché un vistazo a la hora y me di cuenta de que las clases de la tarde estaban a punto de comenzar. Con esto en mente, me pregunté si tendría tiempo suficiente para comer algo durante el tiempo restante del almuerzo antes de ir al aula, así que decidí pasar por la cafetería. Una vez que terminé de almorzar, me dirigí al aula mientras avanzaba por el pasillo cercano a mi salón. Para mi sorpresa, me encontré con una multitud de mis compañeros de clase. Entre ellos, pude distinguir algunas caras nuevas, seguramente alumnos de primer año. En primera fila, se encontraban Orikita y Sudou, dos figuras destacadas en nuestra clase. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue un hombre de gran estatura que caminaba con total despreocupación por el corredor del segundo grado. A pesar de tener aproximadamente la misma altura que Sudou, su presencia imponente hacía que los estudiantes de segundo grado que pasaban a su lado lo evitaran. Detrás de él, una estudiante parecía seguirlo de cerca. Al percatarme de que esto no era simplemente una búsqueda de compañeros, Orikita decidió adelantarse y bloquear el camino del estudiante. Sudou se unió a ella, formando un grupo frente a los dos estudiantes de primer año. Mientras observaba la escena, noté que el estudiante desconocido me miraba desde lejos. Después de apartar la mirada por un momento, se dirigió hacia Orikita. Fue en ese momento cuando recordé haber visto su nombre en el registro OA que revisé ayer. Era evidente que esta clase de primer año había entrado en contacto con Orikita de manera inesperada. Intrigado, me pregunté cómo se llamaba esa persona. Espera un minuto, lo verifico, pensé. La estudiante sacó su teléfono celular y, tras unos momentos de búsqueda, mostró la pantalla. Clase D, segundo año, Orikita Suzune. Habilidad académica A. Me sorprendió escuchar a la estudiante hablar en un tono cortés, a diferencia del estudiante varón que la acompañaba. Era una combinación extraña. Después de verificar los datos de Orikita, el estudiante dirigió su mirada hacia Sudou, quien estaba de pie junto a ella.
Nuevamente, la estudiante consultó su teléfono celular y mostró la pantalla al estudiante desconocido. Sudou-ken, ja. Tras revisar los datos de Sudou, el estudiante soltó una risa como si hubiera encontrado algo gracioso. Mi nombre es Nanase, primer año de la clase D y él también es de la clase D. Ousen. Ambos estudiantes se presentaron, revelando sus nombres completos. El hombre de gran estatura se llamaba Kazuomi Ousen, mientras que la estudiante se llamaba Tsubasa Nanase. Ambos eran estudiantes de primer año de la clase D, como habían mencionado. Resultaba sorprendente que aparecieran de repente, ya que no los había visto ayer. Para Horikita, esta situación era tanto una suerte como una mala suerte. No era posible negociar abiertamente con la clase D en el primer año, especialmente con la presencia de estudiantes de otras clases. Para ser nuevos estudiantes, han hecho muchas cosas. Alabaré su coraje, dijo Horikita con un tono de voz serio. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que te ves genial? Cuida tu actitud, primer año. Respondió Sudou con cierta altanería. Sin prestarles mayor atención, decidí dirigirme al aula y dejar que Horikita y Sudou resolvieran sus asuntos. Mientras me alejaba, noté que la chica de primer año me seguía con la mirada. Mirándola por un breve momento, nuestros ojos hacen contacto por un instante. Rápidamente, ella aparta la mirada. Si no estoy equivocado, su nombre es Nanase Tsubasa, una alumna de primer año que llamé su atención. Sin pensarlo más, me dirijo por el pasillo hacia el aula. Pronto debería comenzar el entrenamiento. Siguiendo los consejos que me dieron, debería poder hacerlo con relativa facilidad. Después de todo, aún queda tiempo para preocuparme por este examen. Mi mente sigue recordando ese breve encuentro, preguntándose qué podría significar. Después de un agotador día, me encuentro en mi habitación preparando agua caliente para una taza de té. Hace unos momentos, estaba practicando el jujutsu, pero me he encontrado con algunos inconvenientes. Puedo sentir cómo la energía fluye a través de mi cuerpo, y debo admitir que es una sensación bastante agradable. De alguna manera, me siento diferente cuando experimento este flujo de energía. Quizás debería de considerar algún cambio en mi personalidad. Aunque he logrado obtener cierto control sobre esta energía, todavía me resulta difícil mantenerla en su lugar. En ocasiones, se libera de manera inconsciente, pero gracias a mi aguda percepción, puedo ver cómo se dispersa en el aire. Debería de decirle sobre esto. Con el paso del tiempo, he notado cómo mi percepción visual y mi forma de ver el entorno han experimentado cambios drásticos. Sin embargo, no he encontrado dificultades en este aspecto. Por el momento, solo veo mejoras en mi habilidad. Creo que deberíamos considerarlo como algo positivo. Mientras el sonido de la tetera llena la habitación, me levanto y me dirijo a la pequeña cocina. Me dispongo a relajarme con una taza de té. Con el alba del nuevo día, después de haber completado mi rutina matutina de ejercicios y meditación, me encuentro emprendiendo mi camino hacia la escuela, recorriendo la calle principal, cuyos comercios apenas comienzan a despertar. A medida que avanzo, un ligero movimiento en mi campo de visión periférica me hace notar a una figura familiar a unos cuantos metros detrás de mí. Es la chica de primer año que conocí hace unos días, Tsubasa Nanase, si mi memoria no me falla. Observo su reflejo en los escaparates mientras se acerca a mí, su uniforme escolar ondeando suavemente con su movimiento. «Senpai, ¿podemos hablar un momento?», me pregunta con una voz suave pero firme. «Kiyotaka, ¿podríamos conversar mientras caminamos hacia la escuela? ¿Te parece bien?», añade, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación. «Nanase, me parece bien», le respondo, asintiendo con la cabeza. Quería disculparme por el comportamiento que tuvo mi compañero de clase hace unos días con tu clase, senpai, dice, bajando la mirada por un momento. Agradezco tu disculpa, Nanase, pero deberías hablar este tema con Horikita. Además, no veo ninguna razón para que hables conmigo, le digo, tratando de mantener una expresión neutral. Sé que debería hablar con Horikita, senpai, pero quería hablar principalmente de una cooperación entre clases, explica, mirándome a los ojos. Una cooperación, por lo que veo, los alumnos de primer año están reacios a unirse con los de segundo. Supongo que tu compañero les dio una orden, reflexiono en voz alta, recordando las tensiones recientes entre las clases. Aún así, planeo intentarlo.
Quiero cooperar con los alumnos de segundo año, afirma con determinación, su rostro mostrando una firmeza que contrasta con su aparente juventud. Saco mi teléfono y le digo. Te daré el número de Horikita, puedes tratar este tema con ella. Te lo agradezco mucho, senpai, me agradece, una sonrisa de alivio iluminando su rostro. Ya en la escuela, veo a Nanase dirigirse a la zona de los de primer año, su figura desapareciendo entre la multitud de estudiantes. Mientras yo me dirijo al aula, me pregunto si Tsubasa Nanase podría ser el alumno de la sala blanca. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero sin duda alguna, oculta muy bien sus emociones. Aún así, pude sentir un cierto resentimiento hacia mí, como una corriente subterránea de tensión. Suspiro, recordándome a mí mismo que aún debo seguir practicando mi control con el poder maldito. Por ahora, Tsubasa Nanase, si haces algún movimiento y realmente eres el alumno de la sala blanca, te aplastaré, sin importar las consecuencias.